La semana pasada hablamos de justicia, ¿se acuerda? O hablamos de ley y gracia. Y dijimos que nadie se salva por la ley, nos salvamos por la gracia. Pero la ley es lo que Dios puso en su palabra para demostrarme a mí que soy pecador. Yo sé que no pasa con Jimena, pero déjame tomarte de ejemplo, mi amor. Entra Jimena, pasa mucho en los niños pequeños. Ahorita que lo voy a decir, se me viene a la mente una situación vivida, Lucrecia y yo. Pero pasa con los niños pequeños. Usted ve los niños bien pequeñitos. Ellos se sientan, están hablando por ahí con alguien, se le acerca a usted a saludarle y algunos ya vienen hasta con el dedo aquí. ¿Ah? ¿Ha visto eso? Y está hablando con usted en una comodidad y está dándole vueltas hacia el asunto. Pero bueno, es un niño, es un bebé pequeño, usted entiende, así que usted no dice nada, ¿ah? Pero una vez nos pasó a Lucrecia y a mí que está así, la chiquita saludándonos, bien pequeñita, como la hija de los amados, así dándole y Tito y no sé cuánto y no sé qué, y Lucrecia nos decía, ay, que bla, 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 una niña de esas que hablan mucho, cuando de un momento a otro, sin que lo esperáramos, hace así. Y hace. Mire, hermano, yo aguanto de todo. A mí casi no me da asco nada si usted me lo dice con tiempo. Pero cuando las cochinadas suceden así, sin que su cerebro le diga al estómago, aguántate. Si es que hay momentos donde el cerebro ya va diciéndole al estómago, no vomites, no vomites, no vomites. Y usted entra sabiendo a lo que va. Pero cuando usted lo agarran así de imprevisto, la chiquita, pero amado, fue instantáneo. Lucrecia y yo nos volvimos a hacer, hicimos los dos en coro. Pero si Jimena entra aquí y es una niña, ya así como es, y entra sacándose un tele de la nariz, una refrigeradora de la nariz, lo más seguro es que sus papás, donde la vean, le van a decir, Jimena, eso no está bien. Ahora, pregunta, ¿cómo sabe un niño que sacarse un moco? No sé cómo decirlo. ¿Cómo se podría decir bonito la palabra moco? Moquito, o sea, un fluido corporal salido de la nariz, ¿verdad? Un fluido nasal pegajoso amarillento. No sé. Oiga, pedacito de córnea es eso, porque yo no sé hasta una copita. Oiga esto, ¿me entiende? ¿En qué momento ese niño se da cuenta que eso es malo? Cuando un adulto, alguien que sabe de otras normas, más de convivencia de todo el grupo, le dice, mi amor, eso no se ve bien, no lo hagas. Ese día se volvió ley. Mientras lo hacía era natural, hasta que alguien le corrigió, se volvió una transgresión. Si lo vuelve a hacer, sabe que va posiblemente a haber alguna repercusión por seguir haciendo algo que no es correcto. Eso hizo la ley. Y hoy yo quiero que entendamos por qué la Biblia nos habla de ley también. Amén. Ahí usted tiene el bosquejo, por favor, vaya conmigo. Amén. San Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Lo más básico que tenemos en la Biblia, pero lo más importante para entender la justicia de Dios, escuche. Lo tiene ahí en la aplicación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, no está a la espera de condenación, ya fue condenado. Oiga esto, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus palabras eran malas. Porque sus obras, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. Romanos capítulo 1 verso 17, lo tienen ahí en la aplicación o se lo ponen acá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. Ahí le pongo una imagen, la justicia de Dios. Amén. ¿Hay alguien allí? ¿No me quedé solo? Perfecto. Amén, dicen. No me quedé solo, amén. Permítame darle la primera verdad espiritual de esta tarde. Si Dios ha de darnos salvación, Él no puede darla en una forma que contradiga su naturaleza, su método y su manera. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la manera en que Él hace las cosas. Amén. Amén. Mire, amado, todos anhelamos salvación. Todos llega un momento en nuestra vida en que anhelamos que nos quiten las cargas que nos agobian. ¿Cierto? ¿Sabe dónde radica el problema? Lo he dicho muchas veces. El problema de la iglesia y del mundo radica en que hemos querido hacer a Dios como uno de nosotros. Es el grande hierro de la iglesia y del mundo. Es esa forma de errar. Creer que Dios es como nosotros. Dios va a aceptar lo que yo acepto. Dios va a reclamar lo que yo reclamo. Pero hay un grandísimo problema. Dios no es así. Dios tiene un método. Dios tiene una naturaleza, un método y una manera totalmente basados en quién Él es. Yo no puedo pedirle a Dios una justicia humana porque la naturaleza de Dios no es humana. Yo no puedo pedirle a Dios la misericordia que tenemos los seres humanos porque la naturaleza de Dios no es como la nuestra. Lo primero que yo tengo que entender cuando entro a un tribunal es la naturaleza de mi acusación y la naturaleza del juzgado. ¿Hay alguien allí? Si yo entro a una corte y la corte tiene un juez que es comprable, yo entro entendiendo que la naturaleza de ese juzgado me va a absolver de mi culpa. Pero si yo entro a un juzgado donde el juez no se puede comprar, ni ninguno de los que están allí representando la ley es comprable, yo entiendo que la naturaleza de esa corte es totalmente imparcial y ahí mismo entiendo la naturaleza de mi pecado, la naturaleza de mi incapacidad, la naturaleza de mi equivocación y puedo entender lo que me espera. Aparte de eso, Dios no solo tiene una naturaleza, tiene un método. Y el método lo acabamos de leer. Todo el que cree, porque el que no cree ya fue condenado. ¿Hay alguien ahí? Amén. Dios tiene un método, pero tampoco, no solo tiene una naturaleza, no solo tiene un método. Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Amén. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Amén. Si yo pudiera preguntarle a cada uno cuál es su manera de alistarse una mañana temprano para irse a trabajar, usted notará que todo el mundo tiene una manera distinta.
¿verdad? Hay quien se va y deja la cama sin tender. Hay quien se va pero tendió la cama. Hay quien se va sin desayunar y se compra algo en el camino. Hay quien no perdona el desayuno porque sabe que es la comida más importante. Hay quienes se bañan en la noche del día anterior. Hay quienes dicen, no puedo, yo me baño en la pura mañana. Hay tantos métodos distintos. Escuche esto, Dios tiene un método. No solo tiene una naturaleza, no solamente tiene una forma de hacer las cosas. Escuche, no solamente tiene una naturaleza, dijimos el primero. El segundo, no solamente tiene un método de hacerlo, sino que se hace a su manera. Amén. Dígame qué le ajustamos a esto. El que cree fue salvo y el que no cree ya fue condenado. Dígame qué ajuste le hacemos a esta manera. ¿Hay alguien allí? Ahora escuche esto y se lo pongo más adelante, pero déjeme adelantarle. No es el tema de, uy, estoy salvado, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. El problema es que mucha gente cree en Cristo intelectualmente. ¿Sabe que uno de los grupos de mafia organizada en México son reconocidos porque todos los principales de esa organización andan una Biblia en el carro? Son de los más peligrosos. Y hasta hace un tiempo, ahora no sé, pero hasta hace un tiempo ellos a gente de la iglesia no la tocaban. Porque ellos decían, no, es que esa es gente de Dios. Yo podría decir que creen en Cristo. ¿Sabe cuánta gente hay diciendo yo creo en Cristo, pero sus vidas hacen todo lo contrario a lo que la palabra dice? Entonces eso no es creer en Cristo. Cuando usted lee en el original la palabra a todo aquel que cree, amén, oiga esto. Amén. A todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor en el original es Kurios. Y Kurios significa el amo, el dueño absoluto de todo. O sea, no es un asunto yo creo porque creo. No, no. El que cree en Cristo hizo a Cristo su Señor, su Dios, su Rey. Viven por lo que Él dice, hacen lo que Él dice, piensan lo que Él dice. Y no hay ninguna otra opción. ¿Hay alguien ahí? Así que usted y yo hoy podemos sacar conclusiones de si realmente creemos en Cristo como para no ser condenados. Esto me recuerda tanto el día que le dijeron al Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, este es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es amor, 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 amor. Déjeme ser bien tico. No es amor, 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 amor. Aquí nos amamos todos. No. Porque esto es puro amor. Sí, es puro amor para el que se volvió su hijo y su hija. Para el que vino arrepentido y arrepentida. Arrepentimiento no es felicidades. Qué dicha que te sentís mal. No te preocupes, el Señor te ama. Seguí haciendo lo que te dé la gana. El evangelio, el mismo evangelio que Jesucristo aplicó se llama vete y no peques más. Eso es hacer a Cristo mi Kurios, mi amo absoluto. Entonces yo puedo decir que creí en Cristo y que tengo la salvación de mi alma. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, yo creo que debemos haber tenido el domingo que sigue, dígale. Amén. Yo sé que esto es difícil. Yo sé que hay cosas duras. Amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Tenemos un Dios grande y maravilloso. ¿Cuántos
¿Y cuántas lo saben? Amén. Amén. Aleluya. Perdone. Ante lo anterior, permítame darle una verdad espiritual más. Claro que Dios quiere salvarnos. Y claro que nosotros queremos ser salvos. Pero la cuestión radica en el hecho de que Dios jamás lo hará con algún grado de injusticia en su proceder. Permítame recordarle una verdad espiritual que dije hace algún tiempo atrás. El problema es que el pecado del hombre y el amor de Dios se encuentran. Cuando la justicia de Dios se suma a estos dos, la salvación se convierte en la cosa más difícil en la tierra. Entendamos algo, el amor de Dios es un hecho, el pecado del ser humano también, pero jamás debemos olvidar que la justicia para Dios es una necesidad. Hoy estoy hablando muy jurídico, allá tengo algunas amadas que se mueven en el ambiente. Así que pueden decirme si esto no es así. La necesidad de la justicia. La justicia no es una opción, es una necesidad. Ya nos dimos cuenta, ya puedo hablar todo lo que me dé la gana. Amén, aleluya. Ya nos dimos cuenta que una golondrina sí hace verano. ¿Sabe por qué? Porque la justicia no es una opción, es una necesidad. Lo hiciste, lo pagas. Yo quisiera saber si una madre que llora en un tribunal, que deben haber miles que pasan por ese lugar. Yo quisiera saber si el juez no tiene que hacerse o la jueza un puñito al corazón, porque sabe que aunque esa madre llora por un hijo, la justicia requiere, es una necesidad. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La justicia, el amor de Dios es una realidad. La necesidad de nosotros, del amor de Dios y de ser perdonados también es una necesidad. Pero la justicia de Dios sigue también siendo una necesidad. Él tiene que cobrarlo, porque si no lo cobra es tan injusto como cualquiera de nosotros. Usted se imagina si Jenner y yo hacemos algo malo los dos. Y yo llego corriendo con Jenner y me pongo ahí y le digo, Dios, perdóname. Y Dios viene y dice, ¿cómo amo yo a Jenner? Estás perdonado, hijo. Y yo vengo y le digo, Dios, ya que estás así, tan holgado, tan sueltito, tan buena gente, perdóname a mí. Y Dios se me queda viendo y me dice, a ti no te amo tanto. No, no te perdono. ¿Qué podría yo decir? Yo podría criticar la justicia de un Dios así. Por eso Dios es imparcial. Por eso a la justicia le ponen una bendita en los ojos. Se supone que ella no ve. Últimamente nos hemos dado cuenta de que la bendita tiene una parte corrida. Solo nosotros, los seres humanos, creemos en una justicia donde yo trato de beneficiar a la persona culpable. Pero escuche esto. Dios no es uno de nosotros. Dios es la justicia en toda su plenitud. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Miren, amados, esta es la parte que la gente no entiende. ¿Usted cree que para mí no sería más fácil llegar a la gente y decirle, no se preocupe, haga lo que quiera, ande como quiera, vista con Don John? ¿Se acuerda del anuncio ese antiguo? Para los más viejitos, re viejitos. A mí me lo contaba mi mamá. Salió un anuncio que decía, ande como quiera, vista con San John o Don John, algo así. Don John. ¿Usted cree que para mí no es más fácil ese discurso? Pero escúcheme esto, bíblicamente, ese no es el discurso correcto.
Cualquiera podría decir que si yo le digo a alguien que haga lo que le dé la gana, yo soy un tipo muy lleno de amor, soy el mejor tipo del mundo, todo el mundo va a hablar bien de mí. Pero escuche esto, el tema no se trata de mí, el tema se trata de que cada uno de nosotros, los seres humanos, tendremos que enfrentarnos a un Dios que es totalmente justo. Alguien tiene que decirme la verdad para no chocar allí, porque aquí yo puedo acomodar las verdades, pero allá jamás. Así que no siempre el que te dice no te odia. A veces te ama más el que te dice no. Jesús de la gloria. Amén. Seguimos. El asunto de la autoridad. ¿Lo tiene ahí? ¿Está en la aplicación conmigo, por favor? Gloria a Dios. ¿Qué es la justicia? Déjeme explicarle algo. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Alguien está conmigo? Amén. Oiga, déjeme leer textualmente, no aparece en su aplicación, pero déjeme leer algo que yo escribí aquí. Creemos que para Dios es fácil salvar a ser humano. Escuchamos incluso a muchas personas en esta modernidad sin conciencia en que estamos viviendo decir que Dios es tan poderoso para salvar a quien quiera. Lo que muchos no entienden es que Dios es justo, realmente y perfectamente justo, y eso hace muy difícil la tarea de salvarnos. Entonces yo le pongo ahí a usted una verdad espiritual. Cuando el pecado entró en el mundo, el gobierno de Dios fue dañado, el orden que Él estableció en el universo fue trastornado, su gloria fue pisoteada, su santidad fue profanada, su autoridad fue rechazada y su verdad fue mal entendida. Si Dios juzgara el pecado sin misericordia, no sería el Dios de amor. Pero si pasara por alto los pecados del hombre sin juzgarlos, no sería un Dios de justicia. Usted se ha puesto a pensar todo lo que el ser humano ha perdido y todo en lo que ha transgredido en el momento en que pecó. Esa es la lista que le pongo. Oiga, el gobierno de Dios fue dañado, el orden que Él estableció en el universo fue trastornado, su gloria fue pisoteada, su santidad fue profanada, su autoridad fue rechazada y su verdad sigue siendo malentendida. Amén. Amén. Yo quisiera hacerle una pregunta a los que son papás y mamás aquí. ¿Ustedes aguantarían todo esto? Que el orden que ustedes establecieron en la casa sea trastornado. Que la moral de ustedes sea pisoteada. Que la autoridad de ustedes sea afrentada. Y aún así ustedes salgan diciendo, pero le amo. ¿Cómo corregiría usted estas cosas si le estuviera pasando a usted? No se preocupe, no tiene que tener un mensaje políticamente correcto hoy. Yo sé lo que está pensando. Usted está pensando en una fusión media estilo los Transformers, alguna manera de fusionar la chancleta con la faja, algo que con el cable de la plancha, algo que se acomode. Ustedes han visto eso que andan, ¿verdad? De la paletita de la corrección. Qué lindo. Entonces el niño es pequeño y anda en una paletita que es una cosa así como de helados, ¿verdad? Ya cuando llega a sus 5 añitos ya es una cuchara como de cocina guindando de un clavo. Ya cuando llega a los 15, amados del Señor, es una paleta de esas con las que batían el dulce para hacer la tapa. Ya cuando llega a los 20 y algo, se llama el remo de la corrección.
Y nosotros como humanidad pretendemos que Dios sea lo suficientemente injusto como para perdonar el agravio sin que nos cueste nada. Seguimos, voy rápido. En el nombre de Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que entender algo. Amén. Oiga esto. Yo les decía, el día que el amor y la justicia de Dios, el día que el amor de Dios se enfrentó con la justicia, es la cosa más difícil que hay. ¿Cómo puedo amar a alguien tanto, pero al mismo tiempo cobrarle la deuda? ¿Qué cosa más difícil? Amén. Entonces usted sacó algunas conclusiones, yo saqué algunas. Amén. Si Dios no nos hubiera amado tanto a usted y a mí, Dios se hace de la vista gorda. Si Dios fuera injusto, no hay ningún problema. Pero Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y no es injusto. Así que Él tenía que encontrar la forma. Siga ahí conmigo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El asunto de la autoridad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está ahí conmigo? ¿Alguna vez usted ha pensado que el hecho de que el perdón, alguna vez usted ha pensado en el hecho de que el perdón gratuito en realidad es una injusticia muy propia de la raza humana y que nosotros mismos no estamos dispuestos a sufrir? Creo que nuestra respuesta dependería del sujeto. Si el perdón gratuito es para nosotros, está bien. Pero si es para otro, está mal. Y de esto se trata justamente. Dios no hace nada injusto, pues no hace acepción de personas. ¿Usted sabe cuánta gente levanta el grito al cielo y dice, no es justo? Pero la persona que está recibiendo el perdón dice, es justo. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que esto que la gente llama gracia es un tanto injusto? ¿Lo ha pensado algún día? Uy, usted no sabe con cuánta gente me topo yo, sobre todo cuando se ponen a hablarle a uno de si somos predestinados o no. Yo a la gente siempre le digo, mire, la predestinación es una de las doctrinas más complicadas de la Biblia. Yo lo único que le voy a decir es que si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo y a otro para que se perdiera, o si fue que Dios me conoció y vio que yo me iba a convertir y entonces me dijo, este es mi hijo desde siempre porque vio que me iba a convertir, yo no sé si fui predestinado o elegido. Lo único que le voy a decir es que yo estoy de este lado y qué bendición. Lo siento por quien no esté de este lado. Pero si nos ponemos a verlo, ¿verdad que suena injusto? Si fuera un Tim Marín de doping, uno dice, pero qué bárbaro Dios. O si fuera que Dios vio y nos eligió, entonces no es gracia, porque Dios me está escogiendo a mí por algo que yo iba a hacer en el futuro. Oiga esto, el poder de la cruz, voy aterrizando. Dios en su inmenso amor paga la deuda de todos aquellos que son sus deudores. Y con esta frase le entrego una nueva verdad espiritual. Jamás debemos hablar de una salvación gratuita o de ofrecer algo semejante. El hecho de que nosotros no hayamos pagado por ella no quiere decir que es gratuita. Es solo que Dios mismo se proveyó del pago por el precio. Por eso las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía y sabe que no podemos pagarle. Quería perdonarnos la deuda, pero también sabía que era injusto librarnos de la deuda. Así que usó a su Hijo, el cual se dispuso para ello y así cobró la deuda, manteniendo su justicia
y pagó la deuda manteniendo su amor. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien allí? Cuando usted lee Isaías 53, déjeme decirle algo. Cuando usted lee Isaías 53, usted se da cuenta que el tema de la gracia es maravilloso. No es una salvación gratuita. Yo creo que nosotros en la iglesia de Jesucristo nos hemos llenado de cositas que no tienen sentido, pero suenan misericordiosas y bonitas. ¿Ah? Yo vengo a traerle a usted el mensaje de la salvación gratuita. No es cierto. Esto es lo más caro que se ha pagado en el universo. Amén. Yo siempre he contado algunas cosas, pero dentro de las que he contado, ¿se acuerda? Yo he contado que la computadora que yo tengo, a mí me la regalaron. ¿Sabe? En aquel momento 1 millón y algo de colones. Ahora, porque me la regalaron no vale. No es cierto. Esta salvación no es gratuita. Es un error de la iglesia andarle diciendo a la gente que la salvación es gratis. No es gratis. Que me la estén regalando no significa que no tenga un alto valor. Es más, déjeme decirle algo que no está en el bosquejo ni pensaba predicar. Ese es el problema de mucha gente de la iglesia, que vive como si esta salvación fuera gratis. Y esto no es gratis. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, ¿cuánto costó la suya? Porque la mía es muy cara. Pregúntele. Amén. Amén. Porque yo sé que la salvación que tengo, oiga esto, porque yo sé que mi salvación es lo más caro que se ha pagado. Yo vivo abandonando mi antigua naturaleza porque hice a Cristo mi Señor. ¿Por qué? Porque alguien que pagó una deuda tan grande por mí se merece absolutamente todo de mí. No me lo está cobrando, no estoy en deuda con Él, pero siempre debe haber una deuda de honor recordando aquello que alguien hizo por mí. ¿Sabe? Una de las cosas que caracteriza a la nueva generación, según la Biblia, es un espíritu de ingratitud. Yo creo que la iglesia del Señor adolece de eso de hace años. Vivimos como si esto fuera gratis, no costó nada, ahora soy salvo, aleluya. Si el Señor viene me voy, así que voy a andar como quiera, hacer lo que quiera, me voy a desentender de Dios cuantas veces quiera, me voy a echar algunas canillas al aire de vez en cuando, porque esto es gratis. No es gratis, se llama ingratitud, no te lo están cobrando, pero deberíamos de tener una deuda de honor. ¿Sabe qué es un código por el que yo vivo? Código cristiano. A veces hay gente que viene y me dice, hermano, ¿por qué lo hizo? Y yo le digo, porque con esa persona tenemos una deuda de honor. No es correcto que alguien haya hecho algo por nosotros y lo olvidemos. Puede ser que no nos lo cobren, pero eso no quiere decir que yo sea ingrato, que yo sea ingrata. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga, Isaías 53, verso 6, creo que aparece allí. Amado, búsquelo allí. No sé si se lo puse en la aplicación. Pero Isaías 53, 6 dice, oiga, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. ¿Sabe qué está haciendo Isaías aquí? Isaías está renunciando a un argumento de justicia personal. Isaías está entendiendo que somos culpables. No hay excusa. Todos nos descarriamos. Cada uno de nosotros se apartó.
Y entonces ahora sí, viene uno de los mensajes más crueles de la Biblia, pero uno de los más maravillosos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí le pongo una maravillosa verdad espiritual. Es la frase más desgarradora y terrible, donde la gracia se concentró. Oiga esto, donde la gracia se concentró, reinó la misericordia. Y donde la angustia y aflicción alcanzó la máxima expresión, es donde nosotros echamos nuestra ansiedad para obtener paz. Amén. Amén. Ahí le pongo, la justicia de Dios se manifiesta por medio de Cristo. El santo muriendo por el pecador, el bueno por el malo, el justo por el injusto. Esto me lleva a decirle una verdad espiritual más. Dios sabía y sabe que los seres humanos siempre ponemos en tela de duda su justicia. Entonces envió a su Hijo para que sea reconocida su justicia, porque ofreció al que no debía hacerlo, para que quienes lo reciban sean tenidos, para quienes no lo reciban sean tenidos por injustos. Nosotros seríamos los acusados, pues no entendimos ni aprovechamos el sacrificio. El pecado siempre y solamente ha tenido un único pago, y es la muerte. En estos días, yo no puedo decir que hemos sido vituperados. No. Esta es la normalidad de nosotros, la iglesia. Amén. Ay, nos juzgaron por hablar en lenguas. Hay que hablar más. Amén. Es que hay que decir más. Siempre lo he dicho, la iglesia no está aquí para socializar. Somos la espina en el talón del mundo. Qué bueno que ya empezamos a incomodar a alguien. Ya hacía falta esto. Oiga esto, pero yo he oído en estos días el famoso discurso: ¿qué clase de Dios sanguinario mata al hijo? Pues no hay peor cosa que alguien, me deja ser bien tiquillo. No hay cosa más terrible que un baboso jugando de inteligente. Y conste que con este comentario me estoy echando al próximo ministro de Educación de este país. No hay peor baboso que el que quiere jugar de inteligente siendo bien baboso. Porque si yo no voy a hablar con conocimiento, mejor me callo. Hermano, sí, no le digo que estoy poniendo todo, sacando todas las viles cosas. Aleluya. Para que no se me amargue la carne. Oiga esto, amado. No, hablando en serio, no crea que es político. Sin embargo, oímos esto. ¿Qué clase de Dios sacrifica al inocente? Eso es un canibalismo. Eso es grotesco. Ese Dios es un bárbaro. Practica el barbarismo de aquellas épocas medievales. Oiga, lo que pasa es que hay que tener contexto para hablar. Número uno, acerca de la gracia, porque la justicia, la gracia no exime la justicia. Cristo pagó el precio, amén, para que la justicia no me alcanzara. Número uno, sería barbarie si Dios hubiera obligado a Jesucristo a llegar ahí, pero Jesucristo no fue obligado, llegó porque quiso. Amén. Así que esto, número uno, bota ese argumento. Es un Dios bárbaro. No es un Dios bárbaro. Jesucristo quiso ir. Nadie lo obligó. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Hay alguien ahí? Él quiso hacerlo. Su propio deseo estaba preparado e inclinado a hacerlo. Dice la Biblia en uno de los evangelios como una profecía mesiánica: en el rollo está escrito acerca de mí: vengo, Dios mío, a hacer tu voluntad me ha agradado. Así que barbarie es haberlo obligado, pero él fue consultado y quiso.
¿Hay alguien ahí? Dos, cuando usted lee, mire, a veces leemos la Biblia, pero la leemos por encima. ¡Ay, qué maravilla! ¿Ah? ¡Qué cosa más linda! ¿Ah? Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nuestra desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Hay alguien ahí? Pero hay una palabrita que hemos obviado y es esta: todos nos descarriamos como, ¿qué dice? Ovejas. Entonces, el argumento también se cae cuando yo entiendo que el que se sacrifica tiene una conexión sentimental con quien necesita el sacrificio. No llegó y dijo, y él se vino a sacrificar por todos los que se fueron. No, dice, como ovejas se apartaron. Al que teníamos en la cruz no era un desconocido salvando desconocidos, era un pastor peleando su rebaño. Entonces nadie puede decir que el Dios que tenemos practique el barbarismo, mató a un hijo inocente. Él vino porque quiso y vino porque amaba lo que había perdido. Yo quiero saber si un padre aquí no estaría dispuesto a meter el cuerpo para salvar un hijo. Yo quisiera saber aquí si una madre no estaría dispuesta a perder una mano, a quemarse un brazo, qué sé yo. Ya lo hemos visto miles de veces en la historia humana, donde han sacrificado partes de su cuerpo y hasta la misma vida por amor a su hijo y su hija. Así que no tenemos un Dios que practique el barbarismo y un Dios que es terrible. Tenemos a un hijo de Dios que estaba dispuesto a venir a morir, nadie lo obligó, y que vino y se sometió a ese dolor porque lo que estaba buscando y lo que estaba salvando se merecía su amor. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Y lo tercero que quita el que alguien me venga a decir a mí que qué clase de Dios es ese que mató al hijo, es que cualquier persona que sepa de leyes, ayúdenme ustedes si no es cierto, en este país la ley determina el castigo dependiendo de lo grave de la falta. Usted va por la calle, lo para un tráfico y si usted no anda triangulitos, 7,000, 8,000, no sé. Pero si usted anda manejando a 200 por hora y el alcoholímetro le marca más de lo que se debe, mire, se le fue horrible el asunto. En este país, toda ley, oiga esto, se equipara con la pena, con la falta. Y si la Biblia a mí me dice que pecar me separó de Dios y que la paga del pecado es muerte, yo tengo que entender que Dios tenía que equiparar la deuda con quien pagaba. Así que no es barbarie. Dios solamente hizo lo que la justicia demanda, un precio justo por una falta semejante. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Entonces, permítame darle una conclusión que quizás no vaya mucho con el estudio hoy, pero que en realidad es importante hablarlo. Por eso el pueblo de Dios está como está, porque ya no tienen tiempo para escudriñar las escrituras sistemática y analíticamente. Hoy se escucha mucha gente hablar a favor de lo que la Biblia está en contra, y dándole a sus propios comentarios y argumentos la autoridad que solo es propia de la palabra de Dios. Termino con esto. Ustedes y yo sin Cristo solo tenemos derecho a justicia. Y la justicia devenga un precio semejante, equivalente a mi culpa. Y si yo pongo en la balanza entender que yo
y respeté absolutamente todo lo que significa Dios, puedo entender por qué la Biblia dice que la paga de mi pecado es morir. ¿Dónde interviene la gracia? En estos días voy a tener un estudio con algunos. Bendiciendo a quienes más se esfuerzan, porque lo justo es justo. Y el estudio va a estar basado en esto. ¿Dios ama al pecador? Porque esa es otra cosa que oímos todos los días, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Usted sabe que eso ni siquiera está en la Biblia. Y a veces lo citamos como si fuera un verso bíblico. Búsquelo. Por favor, le pago 100,000 colones y encuentro ese verso. Por lo menos voy a lograr que usted, por amor a los 100,000, se meta a buscar. Lo que pasa es que yo sé que no lo voy a encontrar. No existe. Es más, esa expresión ni siquiera es cristiana. ¿Qué dice la Biblia? Escuche esto. El Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿se acuerda? Cristo cargó en Él toda nuestra desobediencia. Lo único que me conecta a mí con la gracia de Dios y me exime de la justicia es que alguien pague la enorme deuda que yo tengo. ¿Hay alguien ahí? Pero Dios es amor y Dios es justo. Y no es justo como nosotros, es justo como se debe de ser justo. Él es la justicia. ¿Hay alguien ahí? Entonces Dios, que sabe que no podemos pagar, siendo Él el cobrador de la deuda, se provee del pago. No nos regala nada. Por eso le digo, ya para terminar, esta salvación no es gratuita, costó mucho. Dios no nos está regalando nada. Dios se consiguió el pago. Y entonces mandó a morir a Jesucristo el Señor, un sacrificio equivalente a la deuda. Aparte de eso, un sacrificio que amaba al transgresor, que tenía parentesco y necesidad de salvarle. Aparte de eso, un sacrificio que no venía ni obligado ni engañado. Él quiso venir. Y Dios carga en Él el precio de nuestra desobediencia. Y ahora sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero el que cree es salvo, mas el que no cree en este que hizo todas estas cosas para pagar la deuda, ya fue condenado. O sea, siempre existe la justicia, solo que usted y yo, por la gracia de Dios, recibimos a alguien que pagó nuestra deuda. Y no es una simple oración, Señor, te acepto como Salvador. Gracias, Señor, aleluya. No. Te acepto como mi curios. Te acepto como mi amo, mi dueño, mi Señor absoluto. Entonces esa gente tiene una marca: salvos por fe. ¿Somos la mejor gente? No. ¿Somos lo más grande de esta tierra? Sí.
pero no por mérito propio. ¿Somos lo más genial que había? No, aunque ahora lo somos en Él. Somos salvos por una simple ecuación. Hicimos a Jesucristo nuestro Curios, nuestro Señor. ¿Tenemos cola que nos majen? Sí, larguísima. Le puedo dar 4 vueltas a la tierra. Si yo pudiera tener acceso a la cola que me majen, yo me hubiera ganado la platilla mandando el satélite al espacio. Porque la cola que yo tengo que me majen llega a la luna 3 veces. No somos mejores que nadie, pero somos salvos. ¿Por qué? Porque alguien pagó nuestra deuda. La pagó en la equivalencia de lo que tenía que pagar. Yo tenía que pagar con la vida y Él me libró de la deuda pagando con su vida. Pero la justicia sigue existiendo. Escuche, mi amado, voy a terminar, mi amada. La gracia es para quienes hicieron al Señor su Rey. Pero la justicia es lo que va a condenar al mundo. ¿Hay alguien ahí? Ve, esto es lo que tenemos tiempos de no ir en la iglesia del Señor. Hoy queremos que nos digan, y vamos para cosas grandes, y vamos a alcanzar cosas tremendas, y de un grito de júbilo, ¿cuántos están bendecidos? Aleluya, y cuántos el otro, y cuántos aquí, y cuántos allá, y cuántos suben, y cuántos bajan, y cuántos van, y cuántos vienen, y aleluya, y todo el mundo sale con una cosa, así, sí, yo soy el hombre, yo soy la mujer, yo puedo. No me escuchen. Para eso tenemos tremendos promotores en las empresas. Y si a usted le falta alguien que le motive, cómprese una manita. El evangelio no es motivación del alma. El evangelio es vida en el espíritu. Y cuando yo entiendo lo que tengo, lo cuido. Lo cuido. ¿Hay alguien ahí? Entonces puedo salir allá afuera y entender lo que va a pasar con ese mundo si yo no les hablo la verdad. ¿Hay alguien ahí? Ya estoy terminando, créame. Tenga fe. No, póngase de pie. El pastor con el que yo me convertí le decía a uno, póngase de pie, ya vamos a terminar, y predicaba media hora más, amado. Vieron, usted empezaba en este plan. Usted, puramente los elefantes de los circos. ¿Usted ha visto? Usted pasa por algún lugar donde estén los elefantes durmiendo y usted los ve en este plan. Oiga, así le agarraba a uno. De ahí es donde usted ve que yo paso en estas. Eso se llama distribuir el peso. Oiga, media hora. Y cuando ya le empezaba a ver que la gente se volvía a sentar, decía, ahora sí, hermano, ya voy a terminar, póngase de pie. Todo el mundo, y 8, 15, 20 minutos, aleluya. No, pero es en serio. Yo quisiera que hoy entendiéramos, el evangelio de Jesucristo es la herramienta más maravillosa que se nos pueda haber regalado en esta tierra. Pero esa gracia demanda una única condición: cree en el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso quiere decir, está implícito, que quien no crea se pierde. La deuda fue totalmente cancelada porque no fue un pago simbólico. Dios no llegó y le dijo a Jesucristo, como eres mi hijo, arreglemos el precio. Consigamos un abogado y nos firmamos allí que yo te vendí esto en un precio simbólico, vale millones, pero dame 100 colones y queda vendido, porque eso no hubiera sido justo.
lo justo es que mi pecado costaba mi vida. Y el que pagaba el precio tenía que dar la suya. Por eso Pablo dijo: con costos algún extraño muere por otro. Porque por usted y por mí no murió un extraño, murió nuestro pastor. Somos ovejas de su prado. Por eso ahora podemos entender cuando la Biblia dice, el mismo Señor decía: ¿quién de ustedes, pastores, cuando llegan al final de la jornada del día y cuentan sus ovejas y le falta una, no dejan las 99 en el redil? Bueno, no en el redil, no dejan las 99 en el desierto, más bien como dice la palabra, y se va a buscar a la que le faltaba. Eso no lo entendería un asalariado. Eso no lo entendería alguien que no ama. Pero el que ha sacrificado todo por alguien a quien ama, puede entender que Jesús estaba más que dispuesto a pagar el precio tan alto. Hoy tenemos salvación porque estamos en Él. Solo hay una forma de estar en Él: mi Señor. Todos tenemos cola que nos majen. Solo hay una gran diferencia. El día que hicimos a Jesús nuestro Señor, el mundo puede recordar la cola que tenemos que nos majen, pero en el cielo esa deuda ya fue pagada. ¿Qué nos queda? Vivir por aquel que nos dio la vida. No nos cobra nada, no le debemos nada, pero por honor al que lo dio todo y lo sacrificó todo, aunque no nos lo pide, una deuda así, solo por honor se entrega otra vida, la nuestra. Yo quisiera que esta tarde, antes de irnos, usted orara. El evangelio es la cosa más seria que hay. Porque el evangelio del Señor determina nuestro paso a la eternidad. ¿Y en dónde terminaremos? Sí, Dios es amor, pero Él es justicia. Saca un tiempo y habla con Dios. A solas en tu corazón. Arregla cuentas.